¿Ya? Cardiopatía isquémica crónica. Entonces, es importante que nosotros recordemos esto, ¿no? Doctor, esto es del 99, pues ya cambia tu diapositiva, pues, ¿no? Mira, dice acá, cardiopatía isquémica es la causa de muerte más frecuente en el mundo. ¿Ya? Ya párala, ya, pero cambia de diapositiva, pon una más actual. La enfermedad coronaria es la causa individual más frecuente de muerte en todos los países del mundo. ¿Quién lo dice? Los europeos en el 2013. Doctor, ya más de 10 años, ya. Cámbiale. 2024, 21 de febrero. La OMS y bla, 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 bla. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de muerte en el mundo? El tratamiento en el cáncer ha avanzado bastante, ¿eh? Pero no podemos cortar la cantidad de gente que sigue comiendo hamburguesa, la comida de la... No podemos aumentar la actividad física. Los hábitos tabáquicos siguen aumentando. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en el mundo? La cardiopatía isquémica. Y les digo mirándoles bien a la cara y me puedo molestar todavía. Esto tiene que estar acá, bien incrustado en su cerebro. O sea, la gente se muere de esto, ¿no? Y les ponía un dato, ¿eh? Ahí no lo he leído, pero para este año, miren ustedes, ¿eh? No está la fuente, pero la cardiopatía isquémica genera más o menos entre el 2010 y el 2015 17 millones de muertes al año. COVID-19 mató más o menos 8 millones, 7 millones en todas las olas. Con los subregistros se proyecta que puede haber llegado a 15 millones. Estamos hablando de cuántos años ha sido la pandemia. 2 más o menos, ¿no? Hay que ponerle 2. La enfermedad coronaria en este momento en el mundo mata más o menos 20 millones de personas al año. Entonces, es un problema. ¿Ya? Es un problema. Entonces, sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, ¿qué es la enfermedad coronaria, no? ¿Qué es la enfermedad coronaria? Doctor, simple, perdón. Es la enfermedad de la arteria coronaria. ¿Pero por qué? Una plaquita. Se ha metido una grasa ahí en la arteria. Y entonces esto va a generar 2 grupos de síndromes, ¿no? Un síndrome estable, un síndrome coronario crónico, el que está estable, y los síndromes coronarios agudos, que es la siguiente clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Estas coronarias que están bonitas ahí, que están irrigándose y todo, se obstruyen, ¿ya? Bonito, se obstruye. ¿Por qué? ¿Qué lo obstruye las arterias? ¿Qué lo obstruye las arterias? ¿Saben? Doctor, los factores de riesgo que más se asocian a enfermedad coronaria: tabaco, presión alta, hipertensión arterial, diabetes. ¿Y qué falta acá? ¿Qué tiene de exceso esta hamburguesa? Colesterol alto. 4 factores más importantes, los que más enfermedad coronaria generan. Doctor, pero felizmente esos son para los varones, no más nada de varones, las mujeres también están igualitos, ¿no? Igual. ¿Ya? Entonces, ustedes me pueden decir, doctor, ¿qué hace eso? Ah? Daña el endotelio. Endotelio inflamado, ¿qué es lo que genera? Hace que los monocitos se metan ahí. El LDL colesterol malo, se meta ahí y se forme toda la cadena que sigue. Doctor, pero los médicos no hacemos eso, ¿no? ¿O sí? Ninguno de los médicos que ustedes conocen fuma, ¿no? Doctor, yo soy deportista. ¿Y ustedes han visto que los deportistas mueren o no mueren? ¿Ya? ¿Mueren o no mueren? No estoy hablando de los futbolistas que mueren en las canchas de fútbol, ¿eh? No estoy hablando de ellos. Porque probablemente de ellos sea otro tipo de mecanismo de muerte súbita.
por hipertrofias, por alguna canalopatía, por alguna arritmia ventricular que tengan. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los deportistas. Porque los deportistas, al menos en Loreto, ahí puedo hablar por acá, porque yo creo que conozco bastante gente que hace deporte acá. La mayoría de ellos son tomadores, son fumadores. Entonces, que tú hagas deporte no te libra del riesgo si es que tus otros factores no los controlas. Entonces, bonito, doctor, yo salgo a correr, soy deportista. Hay deportistas, si ustedes recordarán, varios que han fallecido de infarto a los 40, 45 años, 50. ¿Por qué? Si han hecho deporte toda su vida. Han sido deportistas de competencia. ¿Por qué? Porque el deporte no te libra de la enfermedad. Si es que tú no controlas otros factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco, si tienes antecedentes familiares de diabetes, llegas a ser diabético, depresión, si tú no controlas todo, la enfermedad coronaria te puede venir. ¿Ya? Entonces el deporte, si bien es cierto, ayuda a prevenir enfermedades, pero no los evita. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestros hábitos de vida. Hay deportistas que son muy cuidadosos, ¿no? Pero hay deportistas también que le dan con toda la comida, a la comida rápida, ¿no? Por no decir un nombre específico. Entonces, yo tengo mi arteria normal, ¿no? Tranquilita, mi endotelio, íntima, mi membranita basal, mi lámina basal. Todo tranquilo, ¿ya? Yo tengo mucho colesterol en sangre, demasiado colesterol en sangre. Siempre hay colesterol en sangre dando vuelta. Entonces, ¿qué pasa eso? Se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando en la sangre. Doctor, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos a esto, no? Lo que está bonito, mi arteria ahí llevando mi sangre, está bonito ahí, y ¡pum! Se forma la placa y ya no llega la sangre igual. ¿Por qué pasa eso? Factores de riesgo que nos llevan a hacer que el endotelio, que está bonito, se agreda, se inflame, de alguna forma. Entonces, de los clásicos, de los factores de riesgo, las dislipidemias, la hipertensión, ¿qué más tenemos acá? Algunos virus, actualmente el virus del VIH está asociado a la enfermedad coronaria. Ahí hay una discusión. Ustedes han visto a sus pacientes que acumulan grasa. Tratamiento, doctor, pero su riesgo de hacer enfermedad coronaria es altísimo. ¿Ya? Algo agrede a este endotelio. Algo. Entonces, cuando este endotelio se ve agredido, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es nuestra respuesta? ¿Qué va a intentar hacer el cuerpo? Van a venir los monocitos y van a tratar de desinflamar. ¿Verdad? Monocito entra a la célula, se mete y se convierte en un macrófago. Entonces este macrófago que está acá empieza a llenarse de esas bolitas de grasa que nosotros habituamos poner en nuestra sangre a diario con regular frecuencia. Se va llenando de grasa. Y estas células musculares lisas van viajando, ¿no? Se van metiendo a esta capita. Esta es la íntima, capa media, donde hay puro músculo. Acá no debería haber célula muscular. Y se meten ahí. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer esto? Estos musculitos también se llenan de grasa, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer la estría grasa. Nuestra grasita ahí ya se está formando ya. Acá está. Ya tengo ya mi grasita ahí. Ustedes han abierto un pollo alguna vez. Han visto que caen las gotitas de grasa, ¿no? Igualito. Si esto está así, factores que puedan inflamar esto, pueden fisurar esto. Y si se fisura dentro de tu arteria, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un coágulo, ¿sí o no? Un coágulo y se va a infartar. Entonces, se forma la placa. Doctor, pero pura grasa. ¿Qué ha pasado con las células musculares lisas? Mira dónde se han puesto. Bacano, si tengo mi placa, que se ponga acá las células musculares lisas, quiere decir que esto no se va a fisurar.
Pero si yo no tengo mucho de esto, esa placa se puede romper en cualquier momento. Y entonces ahí ustedes van a escuchar hablar de placas estables y placas inestables. ¿Quién es esta placa estable? Es que ese deportista que hace deporte, que baja el colesterol, está tomando sus estatinas, hace que disminuya la cantidad del núcleo lipídico y se forme más, la pared se vuelve más rígida. Entonces es más difícil de que se rompa. Y las placas inestables o vulnerables son esas que no tienen mucha pared y se pueden romper en cualquier momento. Entonces aparecen estos pacientes, ¿no? Yo tengo placas vulnerables y además tengo una sangre vulnerable. ¿Qué significa eso? Que si yo a este paciente, que ya tengo mi placa, a este paciente no le controlo la presión, y ustedes saben que la presión está golpeando la arteria, vasoconstricción, tabaco, glucosa alta, no controlo esas enfermedades, esta sangre que es vulnerable puede ir y generar fisuras, grietas en esa placa y te va a llevar al infarto. Entonces, ¿qué tenemos que controlar acá? ¿Solo la placa o tenemos que controlar a todo el paciente? Tenemos que tratar de manera integral, ¿no? Entonces, esto más o menos resume. Esos pacientes que no tienen muchos cuidados en su salud, generalmente tienen placas inestables o vulnerables y además su sangre o por dentro también están vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen otras enfermedades que no están controladas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una placa ya. Acá está, empezó la enfermedad coronaria, ¿ya? Ya está mi placa ahí chiquita, no molesta a nadie, no me he enterado, hago mi deporte, juego, corro y todo eso. Esta puede tener 3 caminos. Hacia 3 partes me puedo ir yo. ¿A dónde, doctor? A hacer angina estable, crónica, voy obstruyendo mi placa. Se va obstruyendo en el tiempo, ¿no? Se puede romper un poquito y no obstruye la arteria. Y obstruyo la luz del vaso y cada vez que hago deporte me duele el pecho. Esa es la primera vía. La segunda vía, se rompe la placa ahí, genera un síndrome coronario agudo. Y la tercera, se rompe la placa, se obstruye la arteria, pero no me doy cuenta. No sé, ¿han escuchado eso ustedes? Muchos pacientes que les dicen, habías tenido un infarto silente, diabéticos principalmente, que no le han sentido, pero que han tenido un infarto. Entonces, acaba de venir la cardiopatía isquémica crónica silente. Tienes enfermedad coronaria, va matando varias zonas de tu corazón. Doctor, y entonces, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar desde que formo mi plaquita, ya se está iniciando, mi estría grasa está ahí por ahí, tengo mis macrófagos que se han llenado ya de grasa? ¿Desde qué edad empieza esto? ¿Desde qué edad empieza? Ese chiquito cachetoncito que te digo, qué bonito mi nieto, ¿no? Sano, saludable, porque está gordito. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? En la edad infantil. Y ahí es donde aparecen 2 tipos de factores. Factores de riesgo ateroscleróticos, los que van a hacer esto, y en el tiempo, cuando tú vas creciendo, vienen los factores de riesgo trombótico, los que te van a hacer que se rompa la placa y te dé el infarto. Es por eso que en este momento, en el Perú y en el mundo, no es raro encontrar un adolescente, un prepúber o un niño de 30 años que tenga un infarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su enfermedad aterosclerótica ha iniciado muy temprano, con malos hábitos de alimentación. Ustedes ven la lonchera de los niños, tienen su gaseosita ahí, pura salchichita, papitas fritas. Ahí ha iniciado. Entonces, a los 30 años, este ciudadano de este mundo moderno, fumador,
¿Qué cena? Su pollo bróster, sedentario, ya tiene todo el derecho a tener su primer infarto. ¿Ya? Les hacía ver hoy día al grupo, ¿no? Una paciente de 51 años. Su infarto lo ha hecho a los 47 años, infarto cerebral en este caso. Carótidas, 60% de obstrucción en la carótida. ¿A qué edad empezó esa placa? No estaba esa placa de la carótida, no estaba con coágulo. Simplemente ha progresado, ha seguido acumulando, se ha llegado al 60%. Y si la carótida está enferma con grasa, ¿cómo están el resto de arterias? Cerebro, corazón, el miembro inferior. ¿Y qué tiene la señora? Hipertensa diabética. 51 años con el imperio. Joven, pues, joven. Entonces, ¿a qué edad empezar la enfermedad? A una etapa muy temprana. Entonces, los síndromes coronarios crónicos, no es para meteros terror este tema, pero los síndromes coronarios crónicos, angina estable. ¿Ya? ¿Qué pasa acá en la angina estable? Hay una placa que ha ido obstruyendo la arteria de forma progresiva. ¿Ya? Normalmente, cuando ya pasa del 50% de obstrucción de la arteria, ya empieza el paciente a hacer síntomas. Y ahí es donde vienen los grados de angina. Yo les pregunto, si yo tengo 50, ¿voy a tener el mismo grado de angina si yo tengo 70 de obstrucción? Probablemente no. Entonces la angina también, o la clase funcional en angina, es un factor pronóstico. ¿Ya? Entonces, la enfermedad coronaria ha ido aumentando. Doctor, si yo estoy en reposo tranquilo, viene esto, ¿no? ¿Por qué se produce el dolor? Porque hay un desajuste entre la demanda y el aporte. ¿Por qué estoy tranquilo, doctor? Porque este consumo y aporte está en equilibrio. Esto tiene varios mecanismos, entre ellos lo más frecuente es la obstrucción de arterias epicárdiacas relacionadas a placas. El otro, la disfunción ventricular después del infarto. Entonces, hay varios mecanismos de enfermedad coronaria estable, varios mecanismos. Las obstrucciones epicárdicas, de lo que estoy hablando, que es lo más frecuente, la disfunción ventricular de ese paciente que ya se ha infartado. Doctor, ¿hay algunos pacientes que hacen espasmos coronarios? Sí, también hay. Doctor, ¿hay la disfunción microvascular? También hay, lo vamos a tocar. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Yo estoy tranquilo, sentadito. Hay un equilibrio entre lo que yo aporto, o sea, cuánto de oxígeno llega a esa zona, y lo que yo necesito. ¿Ya? Yo les pregunto, si yo tengo anemia, ¿puedo hacer que esto se desbalance? Por anemia, necesito más aporte y no llega muy bien el oxígeno. ¿Por qué? La arteria está obstruida y además tengo anemia. Entonces, aporte disminuido. ¿Ya? Yo no he aumentado mi demanda, pero tengo menos oxígeno que le está llegando porque tengo menos hemoglobina. ¿Ya? Yo tengo fiebre. ¿Ya? Necesito más oxígeno. Doctor, yo salgo a hacer mi pichanga. Entonces, ¿qué aumenta la demanda de oxígeno a nivel cardíaco? Taquicardizo, la precarga, poscarga, contractilidad, la presión arterial. No cardíacos, fiebre, los problemas tiroideos, algunos simpáticos miméticos, estimulantes, la hipertensión, la ansiedad. Por eso yo les hablo siempre estrés, ¿no? Físico, emocional. Descargas adrenérgicas, taquicardizan al paciente, aumenta el consumo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué reduce la oferta? No tengo mucho que dar. ¿Cómo yo reduzco? Está muy obstruida la coronaria. Remodelado negativo. ¿Qué significa eso? Los vasos, por el paso de los años y de la hipertensión, se van
O sea, están normales y se van engrosando la capa media de células musculares lisas. Y se van cerrando, hacia adentro crecen. ¿Qué más? Disfunción endotelial, presión arterial diastólica por una insuficiencia aórtica o solamente una disfunción diastólica, una diastólica baja. ¿Por qué? ¿Por qué diastólica baja? ¿Se acuerdan? Fisiología. ¿Por qué diastólica baja? Porque las coronarias, o sea, yo mando en la sístole, y en la sístole, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el ventrículo? ¿Qué está pasando? Está contraído. Pues. Entonces, ¿las arterias cómo van a estar? También van a estar contraídas. Entonces, la sangre va y el corazón se empieza a llenar. La sangre regresa por la resistencia, golpea y regresa y cierra las coronarias. Al cerrar las semilunares, que son las válvulas de la válvula aórtica, al cerrar la sangre se mete a las coronarias. Y en ese periodo de relajación del ventrículo, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una diastólica baja, mis coronarias también van a estar hipoperfundidas. Pero también, además, yo puedo ser por anemia, ¿no? Por hipoxemia. ¿Ya? Y ahí vienen los otros tipos de infarto que vamos a hablar en su momento. Entonces, acá hay una cascada que se llama, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que produce? Va aumento las concentraciones. O sea, no llega bien la sangre, aumenta la concentración de hidrogeniones, de potasio. ¿Qué más? Disfunción ventricular. Ya. Doctor, aparición de cambios en el ST. Yo genero isquemia, voy generando isquemia, no llega bien la sangre, metabolismo anaerobio, serie de cambios, aparición del ST, y después de eso recién aparece el dolor torácico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que ustedes se acuerdan de fisiología acá, y no me van a dejar mentir. Si yo tengo isquemia, disminuye la oxidación mitocondrial, aumentan algunos metabolitos, radicales libres, aumentan las corrientes tardías de sodio y aumenta el sodio intracelular. Doctor, ¿y si yo tengo más sodio intracelular, qué va a venir con él? Intercambiar sodio-calcio, aumenta el calcio intracelular. Y si aumenta el calcio intracelular, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice acá? Signos de disfunción ventricular diastólica. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo mucho calcio intracelular? El potencial de acción, doctor, el potencial de acción va a aumentar. Entonces ese corazón no se va a relajar. ¿Ya? Entonces cuando aumenta esto hay un mecanismo de arritmia que se llaman postpotenciales tardíos. Por ese mecanismo se producen las arritmias. Entonces si yo aumento el calcio intracelular, aumenta el potencial de acción. Esa célula no se va a relajar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? No entra al tejido sarcoplasmático. Relajación enlentecida, tensión diastólica. ¿Cómo está la tensión diastólica? Flujo diastólico coronario disminuido. No entra en diástole, el paciente está porque sigue contraído, el potencial de acción está durando. ¿Ya? Entonces, esto genera, la isquemia me genera más isquemia. Y estas alteraciones hidroelectrolíticas me van a llevar a aumento de la variabilidad de la repolarización, aumenta la duración del potencial de acción, arritmias. Por eso el que el paciente se muere haciendo arritmias. Si yo mantengo la isquemia, o sea, yo tengo dolor en el pecho, ya voy a llegar a mi casa, ya una cuadrita más. ¿Qué tiene que hacer un paciente cuando tiene dolor de pecho? Sentarse. No estamos hablando de un infarto, vamos a hablar luego de un infarto. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Está caminando tranquilo, este es su electro, le duele el pecho. Si yo le tomo un electro en ese momento que le está doliendo el pecho, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar?
Doctor, isquemia y lesión. Y si el paciente reposa, ¿qué va a pasar? Regresa a la normalidad. ¿Por qué, doctor? Porque no se ha infartado, solamente está haciendo una angina. Y yo les he dicho que según la cascada isquémica, primero aparece el cambios en el ST. Altera la diástole, cambios en el ST, dolor. Entonces, si un paciente está con dolor en el pecho y le toma un electro, es esperable que este paciente tenga cambios en su electrocardiograma por la cascada isquémica. ¿Ya? Es esperable. Por eso es que el electro con dolor te da una alta especificidad. Hay algunas excepciones, pero si yo tengo dolor en el pecho y le tomo un electro, este electro debería tener infras, si es estable. Le hago sentar, miren ustedes cómo cambia. Le hago sentar y el electro regresa a su normalidad. No aparece Q, no queda con infra, con T negativa. No, regresa a su normalidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es el dolor torácico coronario? ¿Se acuerdan? Doctor, es retroesternal, opresivo, irradiado, asociado a síntomas neurovegetativos. El paciente tiene náusea, le falta el aire. Doctor, ¿y por qué le falta el aire? Se altera la diástole, doctor. ¿Y qué tiene que ver eso? Aumenta la presión telediastólica, pero doctor. La aurícula también aumenta y las venas pulmonares también aumentan. Entonces este paciente se congestiona rápido. Entonces viene a la emergencia, si es que fuera un infarto. Entonces cuando el paciente empieza a hacer dolor, ¿ese paciente se puede congestionar? Si sigue, claro que sí. Claro que sí, por aumento de presión. Entonces, retroesternal, opresivo, irradiado, ¿hacia dónde se va? Hacia el hombro, hacia la cara interna del brazo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Provocado por algún tipo de estrés, que puede ser físico o emocional. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntaba, ¿qué es la angina típica? El dolor coronario típico, porque la angina, ¿qué es? Es un dolor torácico de origen coronario. ¿Qué es la angina típica? Es ese dolor opresivo, retroesternal y bla, 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 que se irradia, que tiene síntomas neurovegetativos, que es provocado por el esfuerzo físico. Estable, estamos hablando. Y se alivia con reposo o con nitratos. ¿Ya? 3 características tiene. Ahí está sus exámenes, le puedo devolver para que le pongan la última parte. ¿Puede ser atípico? Sí, doctor, hay una angina típica. Tiene 2 características. Doctor, es un dolor no anginoso, no coronario. Acá tengo un hincado. Me quema acá. ¿Desde cuándo? Una semana está ahí. ¿Eso es un dolor coronario? No es un dolor coronario. Entonces esto tiene que estar claro, pues, bien claro. ¿Cómo es una angina típica? Retroesternal, opresivo y irradiado. ¿En qué momento apareció? Estamos hablando de estable. ¿En qué momento apareció? Haciendo actividad física o con algún tipo de estrés. ¿Y cómo calma? ¿Con reposo o con nitratos? ¿Estamos? Ahora, ¿hay equivalentes anginosos? Sí, hay algunos pacientes que la diabetes se les ha llevado a toditas las vasovasoras, donde se meten los nervios, ya no tiene buena sensibilidad. Y simplemente ese paciente ya no hace dolor, hace disnea. O empiezan solamente, están corriendo y empiezan a vomitar, se ponen pálidos, fríos, diaforéticos. Le miras, tiene factores de riesgo. ¿Quiénes son estos grupos de pacientes que hacen esto? O algún paciente simplemente se desmaya, está corriendo y suertudo, probablemente ha hecho una taquicardia ventricular, se ha infartado, ha hecho una taquicardia ventricular y la taquicardia se ha resuelto sola. ¿Quiénes son estos pacientes que te hacen estos síntomas atípicos? Los ancianos, los pacientes esquizofrénicos o con retardo mental, porque muchos de ellos van a crecer. No te van a explicar, doctor, sí, acá es, ¿no? Retroesternal, opresivo, sí, no te van a decir eso. Y acá hay un apartado solo para hablar de la enfermedad coronaria. ¿En quiénes? Y hay guías de esto. Enfermedad coronaria en la mujer. No digo que las mujeres sean complicadas.
pero en la enfermedad coronaria parece que hay una asociación. Entonces, las mujeres podrían hacer síntomas atípicos. Y los extremos de la vida, ¿no? Los niños, los adultos, los ancianos. Entonces, yo estoy tranquilo, camino o me falta dolor en mi pecho. Entonces, ahí viene la clasificación. ¿Por qué les pregunto de la clasificación canadiense? Porque es más a lo que se hace, ¿no? Angina con esfuerzo leve. Pero, ¿qué significa angina con esfuerzo leve? Tipo 3. Es dificultad para caminar 1 o 2 manzanas o subir un piso de escalera. ¿Cuántas veces yo les he preguntado eso? ¿O de cuántas veces yo les he hablado de eso? Así que no acepto que no le hayan llenado eso al menos. Siempre les hablo de eso. Ahí está su examen para que llenen la segunda pregunta. ¿Ya? Revisen esto. Esto es un lenguaje universal. Tienen que manejarlo. Donde ustedes vayan, van a decir, sí, es un paciente con dolor torácico típico en una angina de clase funcional 2, 3. Así se van a expresar como médicos. El que te escucha se supone que maneja esta tabla, este concepto. Entonces va a decir, ay, así no puede subir un piso de escalera. Ya no tengo que estar explicándole a que cuando ha querido subir su escalera, no, ya no, eso no. Ya nosotros ya estamos entrando a otro nivel. Y el lenguaje médico es un lenguaje universal. ¿Ya? Entonces, angina, la clasificación de... Entonces, ¿qué yo debería hacer con estos pacientes? ¿No? Ya le he encontrado, el paciente cada vez que camina le duele el pecho. ¿Cada cuánto? A las 2 cuadras. Ya. Esto es, ¿cuánto tiempo? Más de 3 meses. Ya. Este es un estable. Doctor, pero me viene hoy día, mañana sí, pasado no, en una semana. Ya que te diga, no, trabajo en construcción civil. ¿Y con trabajo? No tengo nada. ¿Qué eso es coronario? La enfermedad coronaria es típica. Típica. El paciente dice que me duele mi pecho, doctor, a las 2 cuadras. ¿Qué días? De lunes a domingo, doctor. ¿Y los feriados? También. Esa es una enfermedad coronaria. No, hoy día sí, mañana no. No, cuando estoy en reposo me siento ahí y me empieza a doler. ¿Ya? La enfermedad coronaria es típica. Entonces, si nosotros reconocemos bien los signos y síntomas, o sea, identificamos bien un dolor coronario, incluso podríamos ahorrarnos esta parte. Porque acá nos dice, son guías europeas que no se aplican mucho a nuestra realidad porque no tenemos todo, ¿no? Evalúe signos y síntomas, bla, 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 si está inestable, el paciente te dice, doctor, caminaba 2 cuadras, pero ahora camino 1 cuadra, inestable. Doctor, me está doliendo más de 20 minutos. Nunca he tenido, doctor, pero 2 días está que me duele cada que camino 1 cuadra, está inestable. Si está inestable, me voy como guía de un síndrome coronario agudo. Comorbilidades y la calidad de vida. Doctor, me duele el pecho, me han diagnosticado un cáncer terminal y me han dado 3 meses de vida. Hay que ver qué vamos a hacer con esos pacientes. Ustedes van a encontrar esa realidad. Un electrocardiograma, bioquímica sanguínea, una placa en algunos pacientes y una ecografía en reposo. Para ver, puede ser que este paciente ya tenga un infarto antiguo, disfunción ventricular. Entonces, a estos pacientes se les puede hacer algunos exámenes, ¿no? Idealmente no invasivos. Mientras menos riesgo tengan, hay arteriografías coronarias por tomografía. Nosotros tenemos tomógrafo, tenemos un buen sistema de tomógrafo, pero no hay el software para hacer esto. Se podría hacer. Y hacer una evaluación de la anatomía coronaria. Pero yo les digo, no es que no se pueda hacer nada, ¿no? Por eso nosotros hacemos bastante Doppler carotídeos. Nos da una idea de cómo están el resto de las arterias. Y si yo encuentro enfermedad arterial y si yo encuentro un síntoma típico, ¿qué tengo que hacer? Dale tratamiento, pues, ¿no? Dale tratamiento. Entonces, la angina microvascular y el síndrome X, ustedes van a escuchar esto, es más frecuente. Angina crónica, ¿dónde está el cuerpo? Principalmente en mujeres. ¿Ya? Síntomas igualitos, similar a lo con arteriosclerosis, habitualmente episodios de angina, más frecuente, duraderos, peor respuesta al tratamiento. Es un grupo especial de pacientes las mujeres. Hay anginas vasoespásticas también,
o la variante de Prince Metal se consideran dentro de las estables. Estos pacientes hacen generalmente episodios de dolor torácico en la noche. Y si ustedes buscan quiénes son más frecuentes, ¿quiénes creen que son? Nosotras, dicen las mujeres. Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Holter. Es tal vez la única indicación donde va el Holter para la enfermedad coronaria, porque vamos a hablar de Holter en su momento. ¿Ya? La refractaria yo ya le he hecho todo. Medicamentos, le he revascularizado, le he puesto un puente y he llegado a ver pacientes así en mi etapa de residente. Nada calmaba el dolor. Con medicamento al máximo, le habían abierto varias arterias con cateterismo, pero sus obstrucciones arteriales eran así, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, ¿se puede llegar a esto? Se puede llegar. El tratamiento. Al cardiólogo, claro, que así debe ser. No, hasta que llegue el cardiólogo, ustedes tienen que manejarlos. Si ustedes diagnostican bien un síntoma coronario, o sea, una angina típica, ustedes tienen que manejarlo. ¿Quién le va a manejar? ¿Qué le digo al paciente yo? Que le encuentro un dolor torácico o le encuentro riesgos aterotrombóticos y de aterosclerosis. ¿Qué le digo? Nada, acá no hay ciencia. Hoy mira, fuma, sí, doctor, ya pecoñado. Tabaco afuera. ¿Qué más? ¿Cómo comes? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde me da la noche? Tienes que ajustar tu alimentación. Doctor, ¿qué más? Hago actividad física, ¿puedo hacer actividad física? ¿Puede hacer actividad física este paciente? ¿Puede hacer? Si usted se identifica un dolor típico y ya tiene buen tiempo, primero lo medican. Primero hay que medicarlo. No tienes que salir a correr desde mañana. Porque este domingo, doctor, es la maratón de acá, había la maratón de Iván, ¿verdad? Y me voy a la maratón de Iván y le voy a dar con todo porque quiero bajar de peso. Me mato en la maratón de Iván. Y efectivamente va y se mata. Entonces, ¿qué deben hacer primero los pacientes? Oye, deja de fumar. ¿Qué más debe hacer? Baja de peso, medíquenlo y de acuerdo a su clase funcional, recién le mando a hacer actividad física. Porque si yo tengo una angina clase funcional 3, dígame usted, ¿le mandarían a hacer deportes paciente? ¿No? Doctor, hay un parque en la esquina de mi casa, ¿puedo salir a correr? La isquemia produce más isquemia, acuérdense, ahí van a hacer arritmias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo medico. Le hago bajar de peso, hago que cambie de sus estilos de alimentación, si fuma. Y cuando el paciente mejora su clase funcional, yo ya sé que está compensado. Si es que no lo pueden derivar, ¿no? Porque deberían iniciar el tratamiento y derivarlo para estudiarlo, para estratificarlo al menos. Si pasa eso y el paciente mejora su clase funcional, pueden iniciar alguna rutina de actividad física. ¿Qué, doctor? ¿Me voy al funcional? No, pues, suave. Hay que empezar caminando todavía. Vas a caminar. ¿Cuánto, doctor? Vas a caminar hasta que sientas que te estás empezando a cansar. Si tú te cansas, o si te viene algún esbozo, algo ligerito en tu pecho que te está... Ahí te quedas. ¿Cuánto has caminado? 2 minutos. ¿Qué ya le vas a mandar a hacer? No, he caminado 15, ya. Vas a empezar a caminar 10 minutos. Y después vamos a reevaluar para ver si en el tiempo puedes ir progresando. ¿Ya? Hasta que lo puedan derivar ustedes. Pero eso es chamba de ustedes. Entonces, eso es la parte que todas las personas saben, pero ninguno lo hace. Y todos los médicos en atención primaria deberían trabajar. Y deben ir por par. No, tienes que bajar de peso, tienes que salir a correr. No. Y individualicen a sus pacientes para poder dar tratamiento. Entonces,
Los tratamientos, yo les insistía a los alumnos cuando van a la práctica, ¿no? Acá hay dos grupos de medicamentos. Uno, para aliviar el dolor, y el otro, ¿para qué es? ¿Se acuerdan? ¿Para qué es? Para prevenir eventos cardiovasculares. Dos tratamientos, nada más. Doctor, ¿y tengo que mandar a comprar su medicamento de Lima? Todo eso hay acá. Doctor, antiisquémicos, nitratos. Los nitratos tienen buen efecto para el control del dolor a corto plazo. Yo tengo dolor ahorita, o sea, estoy caminando y siempre cuando camino a las 2 cuadras me duele, quiero que me pase. Nitratos sublinguales. ¿Ya? Nitratos sublinguales. ¿Qué hacen los nitratos? Son buenos vasodilatadores. ¿De qué, doctor? ¿De la arteria que está obstruida? No, de las que están buenas. Vasodilata las colaterales. Entonces, mejora el flujo sanguíneo, quita el dolor. 1. 2. ¿Qué eventos adversos más fuertes tiene el nitrato? Alguien que haya oído a un paciente. De esto se quejan los pacientes. Les da dolor de cabeza. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces, 2. Bloqueadores beta. ¿Qué hacen los bloqueadores betas? Antiisquémicos, ¿ah? ¿Qué hacen los bloqueadores betas? Fácil, pero doctor. Yo necesito disminuirle la demanda. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? Lo bradicardizo, pues, ¿sí o no? Ya no necesito tanto. Entonces, ese corazón es un corazón lentito. ¿Estamos? Doctor, no se aconseja, vamos. Yo necesito disminuir la demanda, lo bradicardizo. Yo necesito aumentar la oferta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo vasodilato. ¿Sí o no? Es lógico, no hay mucha ciencia ahí. Hago que las arterias estén más dilatadas. Entonces, ¿qué utilizo acá? Bloqueador de canales de calcio. ¿Cuál es el que más se usa? Ustedes van a ver en práctica cuando van. El amlodipino. Para la enfermedad coronaria estable. Y acá hay algo que deben saber. Doctor, esa enfermedad coronaria. Ya, el doctor Chane dice que hay que darle amlodipino. En insuficiencia cardíaca no va, pues. ¿Se acuerdan? En disfunción del VI, en la fracción de eyección baja o ligeramente reducida. Ahí ya no va este medicamento. Pero sí los beta bloqueadores. Idealmente, y si yo voy a usar bloqueadores de canal de calcio, no debería combinar con verapamilo, diltiazem, porque también son bradicardizantes. Idealmente, excepto que el paciente todavía sigue un poco taquicárdico. Entonces, estos son los esquemas de tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco en el paciente? Usar 2 medicamentos. Generalmente, lo primero que se hace es ver frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuánto es su frecuencia cardíaca de este paciente? Porque hay 2 medicamentos nomás. Beta bloqueadores, bloqueador de canal de calcio. Doctor, ¿y los nitratos? Hay 2 tratamientos, 2 medicamentos. Beta bloqueadores o bloqueadores de canal de calcio. Doctor, ¿yo le puedo dar solamente un bloqueador de canal de calcio? No. Dihidropirimidínicos. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Verapamilo o diltiazem? Sí, tengo 2 efectos. Bradicardiza y vasodilata. O puedo utilizar un beta bloqueador. ¿Cuál es el beta bloqueador que más usamos? Ustedes han visto. El bisoprolol. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos buscando? Disminuir la demanda. O sea, yo necesito bradicardiza para que no necesite tanto oxígeno. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cómo está esto, veo frecuencia cardíaca, pero si mi frecuencia cardíaca está menos de 50, me voy directo al amlodipino. ¿Ya? ¿Qué más? Si tengo disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, tengo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, beta bloqueadores. Y ahí armo mi esquema. ¿Cuál es la base, doctor? ¿En qué me guío? ¿En qué me guío? En la presión arterial. Nada más. ¿Cuánto de bisoprolol le doy, doctor? ¿Cuánto su presión? 150. Dale una pastilla. ¿Y qué más le doy? Amlodipino.
Mientras tanto, ¿qué hacen? Hasta que lo puedan derivar. Porque ahí ustedes van a garantizar controlar los síntomas. Son medicamentos antiisquémicos. Entonces, recomendaciones para la prevención de eventos. O sea, doctor, yo ya tengo 40 años y como tengo 40 años, mi médico me ha dicho que yo tengo que tomar mi aspirina porque la aspirina es para los mayores de 40 años. ¿Es así? Miren, ¿ah? Tratamiento antitrombótico para pacientes con síndromes coronarios crónicos en ritmo sinusal. Aspirina, ácido acetil salicílico, bueno, nombre comercial más famoso. 100 miligramos para pacientes con antecedentes de infarto o revascularizados. ¿Cuánto? 1A. Sólido. Doctor, ya tengo mi infarto, ahora sí puedo tomar mi aspirina. Ah, ya, pues toma. ¿Ya? Va 1. Doctor, pero no quiero la aspirina, me malogra el estómago, tengo gastritis. 1, pero B, clopidogrel en reemplazo de la aspirina. ¿En quiénes? Ya, pues con pana vengo y digo que es mi infartado, pero entonces tengo que tomar mi clopidogrel o mi aspirina. Ahí va. Doctor, y se puede considerar la administración de aspirina para pacientes sin antecedentes de infarto, no a los de 40 años, o revascularización sin antecedentes, pero con evidencia confirmada de enfermedad coronaria en un estudio de imagen. Doctor, una eco que tenga alteración de motilidad, ya puede ser. Doctor, una tomografía donde se ve enfermedad coronaria, ya puede ser. Doctor, carótida, podría ser. Carótida con placas grandes, entonces asumimos que no tenemos otra cosa, tenemos que echar mano de esto. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué evidencia tiene de Dios darle aspirina a cualquier persona? Mira, sin antecedentes de infarto y revascularizado, pero con evidencia de que tienes enfermedad coronaria. Por imagen, tengo que tener una evidencia. En el resto de pacientes no está indicada la aspirina. Estamos hablando de enfermedad coronaria. La aspirina tiene otras indicaciones. No me estoy metiendo al tema cerebral todavía, no me estoy metiendo con los diabéticos. Enfermedad coronaria. ¿Ya? ¿Y cuánto es indicación? Le voy a quitar esto. 2B. Ni siquiera 2A, 2B. O sea, nadie te juzgaría que no le des aspirina o clopidogrel. Doctor, pero los 40 años y el cigarro. Tú tienes que hacer cambios en tu estilo de vida, tienes que hacer más actividad física, tienes que controlar la hipertensión, eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? No, quiero proteger mi corazón con aspirina. La aspirina tiene indicación. Estamos hablando de síndromes coronarios crónicos. Entonces, no arriesgues tu salud, esto ya no es de ahorita. Toma tu aspirina, ¿no? Prevención de eventos. ¿Ya? Prevención de eventos. Después de que yo le pongo a un paciente un stent, porque en algún momento vamos a llegar a eso, se recomienda aspirina tras el stent, más clopidogrel tras una dosis de carga, bla, bla, bla. ¿Cuánto tiempo, doctor? Los dos. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Los dos juntos. Hay sus excepciones, si el paciente tiene mucho riesgo sangrado, si el tipo de stent es un stent no medicado, pero en general los stents son medicados y la indicación es de 6 meses de doble antiagregación, luego del cual el paciente puede quedar con uno solo. Ya está revascularizado, con cateterismo cardíaco y le han colocado un stent. Doctor, y a todos tengo que darle su omeprazol, porque yo veo que a toditos en el hospital le dan omeprazol. ¿Sí? Le dan aspirina a alguien y le dan su omeprazol. Oye, decídete, pero no, que a todos les vas a llenar todo medicamento. Doy uno y le doy otro para protegerlo. Así es, así se maneja. Se recomienda el uso concomitante de un inhibidor de bomba para pacientes que toman aspirina en monoterapia, doble antiagregación, anticoagulantes. Riesgo alto de hemorragia gastrointestinal. He tenido una úlcera, he tenido un antecedente. Tengo que tener una evidencia de que algo me puede, eso realmente me va a beneficiar. Porque si no, aspirinita sola, dale con la comida, suficiente.
Tengo mi gastritis, le puedo dar clopidogrel, no hay problema. Pero no tomo omeprazol porque vas a tomar aspirina, eso no es cierto. Entonces seguimos. ¿Qué más? ¿Qué fármacos para prevención de eventos tenemos? 2, ¿verdad? Prevención de eventos, que se vuelve a infartar. Antiagregantes, que están indicados en los pacientes que se han infartado, que se han revascularizado, o que tienen evidencia de enfermedad coronaria, por un estudio de imagen, más una estatina. ¿Qué estatina se recomienda acá? La dosis máxima tolerada. Habitualmente, atorvastatina. Doctor, pero si yo no llego al objetivo terapéutico, que es tener menos de 70 del LDL, o de reducir al 50% al menos, o entre 175 y 160, ¿qué hago? Le agrego ezetimibe, que hay combinaciones acá en Loreto. El otro día le preguntaba a un estudiante, me decía, doctor, con riesgo muy alto, que no alcanzan el objetivo terapéutico con la dosis máxima tolerada de estatinas y ezetimibe, o sea, yo ya les doy los DOSA, y no baja el LDL a menos de 70, ¿qué le agrego? Me decía un alumno, me sorprendió, pero inhibidores de PCSK9. Bueno, no tenemos en el mercado loretano todavía, no sé si en el Perú habrá, pero miren cómo es de dónde viene, ¿eh? O sea, yo no tengo que ir de acá a acá, yo tengo que venir de acá a acá. Es probable que en el tiempo entren, porque tiene buena evidencia, pero todavía entra después de que el primero no ha funcionado. Entonces, atorvastatina en dosis máxima, tolerada, y luego ezetimibe si es que no consigo. Y si no consigo, ya me voy acá ya. Doctor, ¿y los IECAs? Ya, pues dale IECA. Todos los pacientes que tengan enfermedad coronaria. Tiene buena evidencia. Doctor, los beta bloqueadores, claro. ¿Ya? Prevención de eventos, aparte del control del dolor. ¿Ya? Entonces, primera línea, segunda línea. Esta tabla me gusta a mí, me gusta mucho, mucho. Yo creo que acá resume todo. 2 cosas se hacen. Alivio de angina, alivio del dolor y prevención de eventos. En la prevención de eventos hay 2 cositas. 1, baja de pesos, actividad física, bla, 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 y todo lo que hemos hablado. Y el otro, ácido acetilsalicílico, estatina. Considere un IECA o un ARA como parte del tratamiento si su presión es alta. ¿Ya? Como prevención de eventos. Pero yo debo darle preferencia al alivio de la angina. ¿Y con qué yo alivio la angina? Primera línea, nitratos de acción corta. Tengo dolor, nitratos sublinguales. Bloqueadores beta o bloqueadores de canales de calcio, reductores de frecuencia cardíaca. Lo mismo que les decía, uno de los 2. O considere el uso de bloqueadores de canales de calcio cuando la frecuencia cardíaca es baja. Y de ahí viene, de segunda línea, se puede añadir. ¿Quién está ahí a la cabeza? Alguien que ustedes conocen y que todo el mundo le da esto, nitratos de acción prolongada en reemplazo de esto, y veo muchas recetas, muchas recetas, con nitratos. Vas a tomar tu mononitrato, tu dinitrato disolvide cada 8 horas. Esto, en vez de esto. Esto. ¿Ya? ¿Se puede usar nitratos de acción prolongada? Sí. Claro que hay otros medicamentos, ¿no? Bradicardiza, todos esos hay. Esto me parece que no hay en el Perú. Trimetracidina sí hay, son buenos medicamentos para el dolor por su metabolismo al cual actúa. Y si no funciona, ya pues nos vamos al otro lado, ya, ¿no? Estoy con tratamiento, el paciente no mejora la clase funcional, sigue con dolor torácico, lo he estratificado, ¿me voy a dónde? Ya, tengo que abrir la arteria, pero no tengo de otra, pues, caballero, ¿no? ¿Y con qué se abre la arteria acá en el Perú o en el mundo? Con un cateterismo cardíaco y con una angioplastía. ¿Ya? Entonces yo entro, pinto las coronas, acá está mi catéter, echo un contraste y pinto dónde está la obstrucción, ¿no?
En este caso está acá, en una coronaria derecha, mira, nos pinta bien el contraste. Paso una guía, acá está la guía, pongo el stent, que es como un resorte de lapicero, así chiquito, abre, luego vuelvo a pintar, solución. ¿Ya? Entonces, el otro que se puede hacer cuando hay muchas lesiones, hay varias lesiones, múltiples lesiones. Estar poniendo stents en todas partes tampoco es saludable, aunque en la práctica sí hacen, pero vienen los bypass, ¿no? Mi obstrucción está acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Acá están mis obstrucciones, le pongo un tubito, o una vena, o una arteria, o una vena. Radial, tac, tac, paso de la aorta hacia la parte distal, o una vena. Safenas generalmente. Doctor, pero una vena no tiene presión, flaca, no, pero cuando aumenta la presión por la aorta que le va a dar, esa capa muscular se va a engrosar. Y va a ser un buen tubito de drenaje. Pero ¿quién dura más? Las radiales, las arterias. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta,